Hermanos, un saludo, Dios les bendiga, espero que estén bien. Bueno, reaparecemos en Semana Santa, ¿no? Comenzó ayer, día jueves, pero hoy viernes celebramos el Viernes Santo. Entendemos que la muerte de Cristo no fue en estas fechas históricas y exactamente hablando, pero me parece una época prudente para parar un poco de la rutina, aunque es complicado, pero sí observar nuestra vida y hacer una especie de evaluación, pero no una evaluación que lleve aislada o religiosa o de una forma religiosamente plasmada solo para recordarnos de Cristo y de su sacrificio en esta fecha, sino que sea algo que nos lleve a un cambio de vida si no has conocido al Señor, nos lleve a buscar más la santidad, el orden y a vivir más para la gloria de Dios en el caso de los que somos creyentes. Pienso que, como decía un artículo de Teología Sana, Semana Santa o Vida Santa, sé que ha sido bastante trillado, ¿no? Ese término, pero pienso que la Semana Santa no está centrada en temas de vocaciones, no está centrada en temas de un break en el trabajo o en los estudios, sino que está centrada en Cristo. ¿Y cuál es la diferencia entre los religiosos y los verdaderos creyentes, los discípulos del Señor? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entendemos que los religiosos siempre van a conmemorar esta fecha, seguramente postearán imágenes de Cristo, de su sufrimiento, pero luego de esta semana o luego de esta época, seguirán viviendo para sus deseos y para sus deleites carnales. No habrá un verdadero cambio. Simplemente algunos irán a la iglesia en estas fechas. Es obvio, nuestras iglesias en estos 3 o 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo, estarán repletas de personas y por desgracia personas que al año van unas 4 o 5 veces a la congregación en fechas como estas o en diciembre. Normal, ¿no? Cada quien es libre, cada quien es responsable de sus actos, pero esa es la verdadera diferencia entre una religión tradicionalista de la época y alguien que intenta vivir para la gloria de Dios, realmente valorando el sacrificio de Cristo, su muerte, su sufrimiento, su proceso de sacrificio con el fin de redimir al hombre para luego resucitar. Entonces, tengamos eso en cuenta, que en esta Semana Santa marquemos la diferencia, no seamos como estas personas religiosas de época, sino más bien creyentes, verdaderos discípulos del Señor, personas que no solo viven una Semana Santa, sino que antes, obviamente durante y después de la Semana Santa, podamos tener en mente el sacrificio de Cristo, que eso no se vaya de aquí, entendiendo que más que los clavos, más que los latigazos, más que los golpes, más que los escupitajos, más que las cachetadas, más que las distintas flagelaciones que sufrió el Señor, el mayor sufrimiento que tuvo Cristo en la cruz fue cargar el peso de la ira de Dios sobre sus hombros. Dicha ira justa sobre el ser humano, que tenía que caer sobre el pecador. Pero Cristo recibió esa copa de la ira del Señor y dijo consumado es, y la pagó. No solo es una fecha para recordar cuánto sufrió Cristo, su sufrimiento físico en sí, sí sufrió mucho. De hecho, pienso que el Señor lo mantuvo con vida durante el tiempo en que fue flagelado, antes de la crucifixión, porque pudo haber muerto, físicamente pudo haber muerto, pero el Señor tenía un propósito y era necesario que ese propósito se cumpliera, que era morir en la cruz del Calvario. Si me da el tiempo, voy a publicar un artículo de teologiasana.com en el que habla un poco de un argumento científico acerca del sufrimiento físico de Cristo. Pero si en este caso haré lo posible por publicarlo. Si lo publico, quiero que todos entendamos que eso es secundario. El sufrimiento de Cristo siempre será secundario al peso de la ira de Dios que cayó sobre él enteramente, el peso del pecado que terminó quitándole la vida, porque ya el Señor tuvo que apartarse, el Padre tuvo que apartarse y dejar que esta copa de su ira se derramara. Así que vivamos para la gloria del Señor antes de la Semana Santa, durante de la Semana Santa y aún después de la Semana Santa. Vivamos una vida santa enteramente consagrada al Señor,
siempre referenciando ese sacrificio, que es la máxima muestra de amor, pero asimismo, como es la máxima muestra de amor, es la máxima muestra de la ira del Señor. Amor y justicia, ira y gracia, ambas cosas, porque en Cristo el Señor proveyó de ese sacrificio que vino hablando desde el Antiguo Testamento. Todas son referencias al Señor. El Cordero que es provisto en vez de Isaac. Y a lo largo de la historia, el juez que vendría por el mundo entero a ser un juez perfecto, un rey íntegro que no era como los reyes del Antiguo Testamento, aunque hubo reyes buenos, reyes consagrados, otros depravados, pero aún los consagrados estaban en una condición de falibilidad, podían fallar, pero todas esas son referencias al Rey de Reyes, aquel que vendría por nosotros. Así que bueno, espero que disfrutes esta Semana Santa. Espero que si no conoces el Señor puedas ir a la iglesia, puedas escuchar la Escritura y puedas tener un encuentro personal con Cristo para que entiendas el Evangelio, entiendas tu condición de pecado, puedas venir a Él en sacrificio, en arrepentimiento y fe, mejor dicho. Así que vivamos una vida santa por encima de la Semana Santa, porque la Semana Santa son 3, 4 días, una semana. Pero eso es fácil, la Semana Santa es fácil de vivir. Publicas, posteas, colocas videos, videitos de la Pasión de Cristo. Pero vivir una vida santa posterior a esa Semana Santa, luchando con el pecado todos los días, negándote a ti mismo, golpeando y flagelando tu pecado, renunciando a los deseos y sentimientos que quieres llevar a cabo en una sociedad que te dice, bueno, lo que sientes, eso hazlo, lo que te viene a la mente, eso eres, por encima de la realidad, la coherencia y la lógica. Ahí es donde está el centro y el punto. Y ahí es donde en verdad se observará si somos de este grupo religioso de época de Semana Santa, si somos verdaderos discípulos del Señor, hijos de Dios, evidentemente regenerados, que evidenciamos una vida santa y consagrada a Él, como agradecimiento de ese sacrificio, de esa resurrección y de esa ascensión. Bueno, y que el Señor les bendiga, hermanos. Feliz Viernes Santo. Espero que la pasen muy bien en familia, los que trabajan trabajando. Y poco a poco, teniendo prudencia, si vas a viajar, ten prudencia en las carreteras. Y bueno, cuídense mucho, hermano. Un saludo, hermanos. Dios les bendiga.